el nombre de las personas estaba vinculado a lo que podría ser la respuesta a esta pregunta. ¿Quién soy? Bueno, el nombre estaba vinculado a eso. Vamos a ver en la Biblia que el nombre no solamente es una identidad. Si ustedes me preguntan a mí quién soy, lo primero que me va a venir a la mente es decirle mi nombre. Yo soy Carlos Durán, mucho gusto. Pero mi nombre marca mi identidad. Si estamos en un grupo de personas y alguien grita tu nombre, tú vas a tender a voltear. Mi nombre es bastante común. Normalmente en cada ocasión, en cada sitio donde he estado, hay más de un Carlos. Entonces era muy común que cuando alguien decía Carlos, volteáramos 2 o 3. Aquí en la iglesia hay varios Carlos también. Entonces, como es un nombre común, aun cuando está asociado con mi identidad, cada vez que yo escuche mi nombre, eso me va a llamar la atención, porque está asociado a mi identidad. En el contexto bíblico, no solo está asociado el nombre con la identidad, sino también con la posición que esa persona ocupa. Y en nuestra sociedad la cosa no cambia tanto. Yo estuve trabajando un tiempo en una gran empresa, y en esa empresa tenía un jefe directo que el tipo era una maravilla. ¿Saben esos jefes alemanes? Los alemanes son muy poco cariñosos, son personas un poco frías, ¿no? Para el contexto latino, que somos excesivamente cálidos. Este alemán era un hombre bastante cariñoso, un tipo muy cercano. Además era un hombre que sabía muchísimo. Y los que estábamos allí, cuando nos decían, el señor Reina te llama, uno acudía con toda libertad, no sentía ninguna presión con eso, porque es que el tipo era buena gente. Y cuando aceptabas hablar con él, el hombre era una enciclopedia abierta. Ese hombre sabía de lo que fuera, era un tipo que sabía muchísimo. Entonces uno gozaba un pullero conversando con él. No generaba ninguna presión. Pero por encima de él, por encima de nosotros también, había otro, que era el jefe de aseguramiento de calidad, que ese sí era un alemán. Con todas las letras. Era un tipo que hablaba poco, frío, y era muy franco. Y casi nadie tenía la oportunidad de sentarse a hablar con él. Un tipo que estaba en una oficina, un piso más arriba, y cuando él llamaba a alguien, generaba temor. Si se te acercaban y te decían, mira, el doctor Fox está llamando, nadie quería subir. Y tenías un piso para pensar en un millón de cosas. Mientras ibas caminando, tu cerebro comenzaba a fabricar lo que fuera, porque él infundía miedo. Era un tipo tan frío, que cuando venía a buscar algún resultado, él solamente mencionaba el resultado que estaba buscando. El nombre de la prueba, por lo menos. Llegaba algún día y decía, quería buscar el resultado del extracto de algún producto, decía, extracto. Ya tú sabías que tenías que dar el resultado, que dio el extracto. O quería buscar, habían varios tanques que había que hacerle pruebas, entonces él decía, tanque 10. Listo, era todo lo que él comunicaba. Así que cuando él mandaba a llamar a alguien, generaba temor. Y cuando alguien te decía, el doctor Fox está llamando, ese nombre generaba miedo. ¿Y saben por qué generaba miedo? Porque el nombre estaba asociado con el concepto de autoridad que el sistema generaba. El tipo era un tipo temible. ¿Saben? Una vez me dijeron que me estaba llamando. Creo que fue la única vez que tuve conversación con él. No tuve más contacto, sino de ese tipo, ¿no? Tanque 10, toma. Tanque 5, 5. No había más. Pero una vez me llamó. Pero sí, ciertamente, subí caminando por las escaleras para darle más tiempo a mi cerebro de que se torturara, ¿no? Y cuando llego a la oficina del tipo, la secretaria, la asistente, me anuncia, paso, y cuando entro, simplemente me dice, estás invitado el viernes a una prueba a las 2. Gracias. Me costó procesar lo que me dijo y entendí que el gracias era, vete ya, se acabó, no hay más. Hermano, y toda la presión y todo lo que me imaginé en el camino, bueno, se desmoronó, realmente no era nada malo. Me estaban invitando por una prueba a la que invitaban a muy poca gente, me estaban invitando a una prueba a las 2 de la tarde, pero eso fue todo lo que dijo. ¿Saben? El nombre de él generaba temor porque estaba asociado con su autoridad, con su posición. Pero en la Biblia también, además de que los nombres pudieran tener mucho que ver con su identidad y con la autoridad y la posición que alguien pudiera tener en un lugar determinado, en cuanto a Dios, sus nombres reflejan su naturaleza, de qué está hecho.
cómo podemos entender a Dios. Y Él se nos manifiesta en su palabra a través de distintos nombres. Y esos nombres están asociados con su naturaleza. Y esto es interesante porque entonces vamos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento los judíos tenían temor reverente de pronunciar el nombre de Dios. Y lo que más adelante nosotros tradujimos a Jehová. ¿Saben? Jehová es un sonido que viene de la Edad Media para acá. Realmente eran 4 consonantes que no tenían sonido. Y lo respetaban tanto que hasta para escribirlo tenían un protocolo. Los judíos respetaban mucho el nombre del Señor. Así que en ocasiones, antes de mencionar el nombre de Dios por reverencia, lo que hacían era que recurrían a algún atributo. Y no decían Jehová, sino que decían el proveedor, el todopoderoso, el altísimo. Y daban algún atributo que de alguna forma nos mostraba la naturaleza de Dios. Vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito que nos va a permitir tal vez recordar algunos nombres del Antiguo Testamento que se usan para referirse a Dios. Y vamos a ver qué tal estamos con lo que esos nombres pudieran significar. ¿Saben? Nos encantan esos nombres extraños de Dios. Hay por ahí un canto, por allí incluso, que habla de nombres de Dios del Antiguo Testamento. Pero no sé si estamos claros de lo que realmente esos nombres significan. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, pudiéramos conseguir que a Dios se le llama Elión. ¿Sabían ustedes qué significa Elión? Elión, el Altísimo. Digamos directamente, lo que quiere decir es el Altísimo, el que está por encima de todo y no hay nada que pueda estar por encima de él. Vamos a ver otro un poco más conocido. Me fui para uno muy complejo. Vamos a buscar uno más conocido y este seguro que sí se la saben. A ver, ¿quiénes han escuchado el término para referirse a Dios? El término El Shaddai. Dani Berrío nos ayudó con eso. El Shaddai. El Shaddai habla del Dios que es todopoderoso. Es decir, el nombre El Shaddai lo que quiere decir es el omnipotente, el todopoderoso. No hay nada que pueda más que Dios. No hay nada que Dios no pueda. Él es el todopoderoso. También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza el término Adonai para referirse a Dios. ¿Han escuchado Adonai? ¿Sabían qué significa o saben qué significa? Significa Señor. Y habla de la majestad de Dios. Él es Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor, Adonai. Y hay otros nombres que hablan un poco de sus funciones, de su cercanía con nosotros. Por ejemplo, Jehová Jireh. La palabra Jireh habla de proveedor. Él es quien provee. Escuchen esto. Jehová Jireh nos habla de que no hay provisión que no venga de Dios. Todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo, todo lo que pueda llegar a tener, y todo lo que tú puedas llegar a tener, viene de Dios. Jehová Jireh. Hay otro más, Jehová Rafa. Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Saben? Él es quien salva, Él es quien sana y nuestros cuerpos funcionan porque Él es Dios. Punto. Ahora, hay más, uno más. Jehová Nisi. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, nuestro estandarte. ¿Saben? Si yo les digo, Él es tu proveedor, bueno, proveer es algo que es universal y que aplica a todos los tiempos. Que Él es tu sanador, y bueno, sí, sanidad es algo que aplica a todos y a todos los tiempos. Pero cuando hablo de Él es tu estandarte, a nosotros hoy nos cuesta entender la idea. Y la intención es que en el tiempo de la guerra, los estandartes eran aquellas banderas que tenían la representación del poder sobre el cual descansaba el ejército que estaba marchando allí. A ver, ¿dónde tienen ustedes sus fuerzas? Permítanme traernos un poco más acá. En la Edad Media, por ejemplo, que era más común. Los estandartes eran figuras como de león, águila, osos. Y esos animales poderosos, temibles y tal, podían decir, nuestro ejército tiene la fuerza como la fuerza de un león. Muy bien. Nuestro ejército es tan glorioso y tan espléndido como un águila. Bien.
Y el estandarte marcaba la figura de aquello en lo cual descansaba la fuerza de ese ejército. Israel tenía un estandarte, pero el estandarte era el Señor. ¿Saben dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde radica el poder de este ejército? En Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel. Él es nuestro estandarte. Y así pudiéramos pasar largo rato marcando distintos nombres que se dan a Dios en el Antiguo Testamento. Y esos nombres, de alguna forma, nos hablan de su identidad, nos hablan de su autoridad y nos hablan de su naturaleza. Cuando pasamos las páginas y llegamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también Jesús se identifica de distintas maneras. Y en esos 3 años de ministerio terrenal, pudiéramos preguntarle a Jesús, ¿quién eres? Y va a respondernos, específicamente en el Evangelio de Juan, que es donde nos vamos a detener. Él pudiera respondernos de la siguiente forma. ¿Saben? En el Evangelio de Juan, y vamos a estudiar una a una, de aquí en adelante si el Señor nos los permite, el Señor podría responder así: yo soy el pan de vida. Y vamos a ver que también responde: yo soy la luz del mundo. Y también pudiera decirnos: yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vid verdadera. Y el Señor se identifica también de distintas formas. Y estas formas nos hablan de su identidad, de su autoridad y de su naturaleza. Pero hoy, como estamos estudiando quién es Cristo, quisiera detenerme en una forma de expresarse Jesús acerca de sí mismo que es un poco extraña. Si yo les digo, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Eso para nosotros es una oración que tiene sentido completo. Yo soy el pan de vida. Muy bien, entendemos que es una figura del lenguaje y habrá que explicar esa figura del lenguaje, pero tiene sentido que Él diga, yo soy el pan de vida. Ahora imagínense que yo les diga a ustedes, ¿saben qué? Yo soy. ¿Verdad que internamente en su cerebro quedó como la necesidad de que yo siguiera diciendo algo más? Ajá, yo soy. ¿Qué eres? Termina de decir que eres. ¿Saben? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, simplemente yo soy fue una manera como Dios se identificó. Si me permiten el dato, que seguramente la semana que viene lo vamos a explotar un poco más. La palabra o la expresión yo soy le dio lugar a lo que hoy nosotros pronunciamos como Jehová. Yo soy. Es la forma como Dios se identificó en el Antiguo Testamento. Yo soy, simplemente. Yo soy. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, vemos que Jesús en distintas ocasiones se presentó diciendo de sí mismo, ¿saben qué? Yo soy. ¿Tú eres qué? No. Yo simplemente, yo soy. Yo soy. Ese yo soy identificó a Cristo con el Dios del Antiguo Testamento. Cuando Él dice yo soy, sin nada más que agregar, Él está diciéndolo sencillamente que yo me identifico con la misma autoridad y la misma naturaleza con que el Dios del Antiguo Testamento se identificó en distintas etapas. Él se identificó como el gran yo soy. Y ese gran yo soy, yo soy. Yo soy. Punto. ¿Saben? Ver a Cristo así nos lleva a un punto determinante. O Cristo es Dios o sencillamente estaba tan desquiciado como todos los emperadores de los distintos imperios de la antigüedad. ¿Sabían ustedes que los emperadores de la antigüedad eran hombres que se creían Dios? Nabucodonosor, rey de Babilonia, se creía Dios. Y Dios tuvo que demostrarle a Nabucodonosor, no, hijo, tú no eres Dios. Lo volvió como una bestia para que él entendiera que había un Dios. Los reyes o los emperadores de Roma se creían Dios. Nerón se creía Dios y quería adoración. Domiciano se creía Dios y quería adoración. Calígula quería adoración porque se creía Dios. Estos tipos eran megalómanos. Se creían dioses. Si Cristo no era Dios, era tan desquiciado como cualquiera de estos emperadores. Y por eso le decía la semana pasada,
Si no entendemos que Cristo es Dios, no podemos entonces decir, pero fue un gran hombre. No fue un gran hombre. O es Dios, o sencillamente fue un loco, un tipo desquiciado. No da lugar para términos medios. La manera como Cristo se presentó a sí mismo nos dice a nosotros, yo soy el mismo Dios que reinó y gobernó sobre Israel en el Antiguo Testamento. No hay otro. Soy Dios. ¿Estaba loco? Estaba loco. O creemos que es Dios, creemos que es Dios. Y si Él es Dios, debe enseñorearse de nuestra vida. No hay puntos medios aquí. Yo quiero que rápidamente vayamos al Antiguo Testamento y nos vamos a pasear por algunos pasajes en los que el Dios de Israel, el único y verdadero Dios, se presentó bajo la figura de yo soy. Comenzamos por el principio. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. El Señor está llamando a Moisés. Y al llamar a Moisés, Moisés está preocupado porque, recuerden un poco la historia. Él es criado por la hija de Faraón. A los 40 años, pues ve a un soldado egipcio que estaba maltratando a alguien del pueblo de Israel, a un hebreo, y Moisés golpea y mata al soldado egipcio, y eso genera un conflicto, tiene que huir. Y dura como 40 años siendo pastor de ovejas en Madián. 80 años de edad ahora. Moisés ve una zarza que está ardiendo, un árbol, arde, y él se acerca a ver qué pasa porque ve que arde, pero no se consume, y cuando llega allí, está la presencia del Señor en aquel árbol y le habla a la presencia del Señor y le encomienda que debe liberar al pueblo. Fue un llamado que Dios le hizo a los 80 años. ¿Qué tal? ¿No? Permítanme un paréntesis loco aquí. El Señor llamó a Moisés a los 80 años y le dio un ministerio tremendo. A los 80 años Moisés libertó al pueblo de Israel de más de 430 años de esclavitud. Y algunos de nosotros, con la edad que tenemos, que no es ni cerca de los 80, ya sentimos que no tenemos más nada que hacer. Señor, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Sabes? Estás empezando. Si tienes 80 años, tu ministerio puede estar comenzando apenas ahorita. Y si tienes menos de 80 años, ahora es que te queda tiempo para desarrollar tu ministerio. Eso sí, no te duermas. Moisés, preocupado por la situación, le dice al Señor, Señor, ¿cómo le voy a llegar yo a los hebreos? Yo no tengo ninguna autoridad para llegarle a los hebreos. Versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo dice así. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Miren la respuesta. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me mandó. Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Y quién te envió para acá? Yo soy. Yo soy, me envió. Esa es la forma como Dios se identificó en primera instancia al pueblo de Israel. Y saben, esta expresión, yo soy, siempre estuvo vinculada con la acción salvífica de Dios. Es decir, el Dios que salva, está allí vinculada la idea. Yo voy a salvar a mi pueblo y quiero que sepas que el Dios que puede salvar a tu pueblo es quien te está enviando. Y el nombre de ese Dios es yo soy. Vamos a verlo un poco más adelante. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ahora, el Señor se está presentando a una nueva generación. La generación de Josué murió en el desierto. Hay una nueva generación, un nuevo pueblo que está preparándose para conquistar la tierra prometida. Y el Señor los convoca a todos y está dejando claro quién es Él. Y en el versículo 39 del capítulo 32 de Deuteronomio, dice así. Permítame llevarlos a Reina Valera del 60. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Escúchenlo de nuevo. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Cómo se presenta el Señor aquí? Quiero que vean esto, nuevo pueblo. Jóvenes, escuchen esto. Yo soy. Y no hay Dios conmigo. No hay nadie que comparta mi gloria. Yo soy.
Tengo poder para herir, tengo poder para sanar. Tengo poder para dar vida, tengo poder para quitar vida. Tengo poder absoluto. ¿Y quién eres tú? Yo soy. Luego se presenta mucho más adelante como Salvador al pueblo de Israel. Y presentándose a Israel como Salvador, vamos a Isaías capítulo 43, versículo 10. Se nos vuelve a presentar como el yo soy. Miren, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Mi pueblo ha sido escogido y el siervo que tengo aquí tiene la intención de que todos puedan conocer que yo soy. Ante de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. ¿Saben? Dios se presenta en distintas partes como el yo soy. ¿Saben? En ese mismo texto, en ese mismo contexto de Isaías 43, más adelante vamos a tener aquel pasaje famoso que dice: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entendamos entonces que Dios se presenta a sí mismo ante su pueblo con la expresión yo soy. Ahora, ¿qué implica eso de yo soy? ¿Qué sentido tiene? Para nosotros en castellano la cosa está carente, algo falta. Pero para el idioma original en el que se escribió el Antiguo Testamento, la cosa podía tener un sentido un poco más profundo. Sí tiene sentido porque nos habla un poco de la autoexistencia de Dios. Es decir, cuando se presenta como el yo soy, él lo que está diciendo es que yo soy en mí mismo. Nadie me formó, nadie me creó, no vengo de nadie, no dependo de nadie. Yo existo porque soy yo. Y esto es complejo. Alejandro a los 5 años nos hizo una pregunta complicadísima. Una vez en una conversación de esas nocturnas nos dijo: ajá, papá, ¿y quién creó a Dios? Bueno, Miguel entró, lo miró, salió, entré yo otra vez, lo volví a ver. Y yo tuve que hablarle con sinceridad a Alejandro. Le dije: hijo, mira, yo me preparé para responder esa pregunta cuando tuvieras 15. Es que no consigo una forma fácil de explicarte esto. Y le zumbé todo lo que tenía. No sé si lo convencí, pero no volvió a preguntar más. Lo cierto es esto, hermano. ¿Saben? Dios, si quisiéramos volvernos un poco filósofos aquí, Dios no existe. Él es. Porque la existencia habla de un inicio. Dios sencillamente siempre ha sido y no ha ocurrido en algún punto de la eternidad un momento en el que Dios no haya sido. Y me fascina porque en castellano la cosa se nos presenta en un presente continuo. Es decir, yo soy. Y si le pregunto mañana, ¿sabe qué va a decir? Soy. Y dentro de 20.000 años, ¿qué soy? Y si nos fuéramos atrás en el tiempo permítame manejarme aquí un poco como estas escuelas evolucionistas. Si nos fuéramos hacia 100 millones de años atrás en la historia y le preguntáramos a Dios, y Señor, soy. En un presente eterno continuo, Dios es. Él es. Y cuando nos presenta como yo soy, lo que está diciendo es: yo soy la causa que no tiene causa. Yo sencillamente soy. Siempre he sido y vivo en un eterno presente continuo. Hermano, Dios conoce la historia y se pasea por el tiempo como sencillamente a Él mejor le place. Y que Él no tenga causa nos da una respuesta maravillosa. Supongamos que creemos en el diseño por el Big Bang. Hubo una explosión cósmica que produjo todo lo que existe. Fabuloso. Eso genera una pregunta: ¿qué explotó? Bueno, partículas de distintos tipos que se fueron uniendo y en la presencia del oxígeno se generaron fricciones cósmicas que produjeron una explosión. Muy bien. ¿Y de dónde salieron las partículas? Y la molécula de oxígeno. ¿Y cómo hubo esa fricción? Y saben, eso nos va a llevar siempre a preguntarnos: ¿y eso de dónde salió? ¿Y de dónde? 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 Y tendremos que llegar al punto de aceptar que para que todo lo que hay sea, es necesario que haya una causa que no tenga causa. Algo tenía que estar eternamente antes de todo lo que existe. Si usted ve un reloj suizo
funcionando con engranajes perfectos. Y todo cuadra perfectamente y todo gira perfectamente. A ninguna persona con medio cerebro se le puede ocurrir, apareció de la nada. No estaba aquí esta mañana, de repente algo pasó, algo explotó y produjo ese reloj funcional, perfectamente funcional. ¿Saben, no? El reloj suizo, cuando lo vemos funcionar, eso nos dice, hay un cerebro detrás de esto. Alguien lo ideó, alguien lo creó. Y ese alguien tiene que estar fuera del reloj, por cierto. Es una mente que gira o que funciona fuera del funcionamiento de ese reloj. Dios es aquel que lo creó todo y no fue creado por nadie, porque Él sencillamente es. Eternamente es. Mi hermano, cuando hablamos de yo soy, no solo nos habla eso de autoexistencia, sino que también nos habla de eternidad. El Señor no está sujeto al tiempo. Qué maravilloso es esto, porque el tiempo marca los cambios. Cuando la creación comienza, el tiempo arranca y arranca porque ahora en la creación hay cambios. Ustedes y yo medimos el tiempo porque hay cambios. Usted cumple años y eso trae cambios. El viernes Leonardo cumplió años. Y los cambios se notan, Leonardo, ¿verdad? ¿Saben? Hay cambios. El tiempo marca cambios. Si no hubiera cambios, el tiempo no estuviera funcionando. Ahora, Dios está por encima del tiempo. Él es eterno y se pasea por la línea del tiempo sencillamente como a Él le place. Para el Señor, esa delimitación nuestro, pasado, presente, futuro, no existe. Por eso cuando Dios dice, tal cosa va a ocurrir, ¿saben? Eso no es un consejo. O eso no es voy a dar un pronóstico. Si todas las cosas se alinean y si las cosas se dan de la forma como deberían darse y si la situación se mantiene, entonces en 20 años va a pasar tal cosa. Dios no funciona así. ¿Saben? Cuando Él dice, esto va a ocurrir, eso es una historia preescrita. Él tiene el control del futuro. Y Él no simplemente nos está diciendo, esto va a ocurrir. Y lo que Dios dice que va a ocurrir, ¿saben qué va a pasar? Va a ocurrir. Él está por encima del tiempo, Él es eterno. No hay un momento en el que Dios no ha existido y no habrá un momento en el que Él no exista. Él vive y reina para siempre. Bien, pero no solo nos habla de su autoexistencia y de su eternidad, sino que también yo soy nos habla de su inmutabilidad. Oh, nos metimos ya con una palabra más compleja. Inmutabilidad, o sea, que no cambia. Dios no cambia. Él no envejece. Y como no está sujeto al tiempo, lo que Él dijo ayer es lo mismo que dice hoy y será lo mismo que dice mañana. ¿Saben? La misericordia del Señor se renueva cada día. ¿Y saben por qué? Porque no se gasta. Dios no cambia. El mismo Dios del Antiguo Testamento que abrió el mar en dos es el mismo Dios que hoy sigue rigiendo toda su creación. Y será el Dios que dentro de 50 años seguirá al frente de toda su creación. Y por los siglos de los siglos, el Dios que creó seguirá siendo Dios. No cambia. Entonces imagínense que le dice a Moisés, yo soy, te envió. Y el pueblo de Israel comienza a entender que cada vez que Dios se presenta y se presenta bajo el nombre yo soy, está hablando aquel que es el creador de todo cuanto existe. Y nada existe si no fuera por Él. Le está diciendo, yo soy aquel que sencillamente ha existido siempre. Y cuando hay una palabra de parte de Dios que habla del futuro de Israel, se va a cumplir perfectamente porque Él controla los tiempos. Y el pueblo de Israel aprende a escuchar esa expresión yo soy para entender que está hablando con un Dios que no cambia nunca. Entonces escuchan, ¿saben? A tus padres Dios les mostró el mar abierto en dos para que pasaran y ellos entendieron, si Dios abrió el mar allá, puede también detener este río aquí. Y detuvo el Señor el río Jordán. Y si dio aquella palabra y con su poder Él libertó al pueblo, también nos libertará a nosotros hoy. Y vemos a un Dios que mostró su poder y su autosuficiencia y su naturaleza a través de la expresión yo soy. Bien,
Ahora me permiten pasar al Nuevo Testamento, porque entre hoy y el próximo domingo, si el Señor nos los permite, vamos a ver dos implicaciones del término yo soy, usado por Cristo para referirse a sí mismo. Hoy vamos a ver la primera. La semana que viene, si el Señor nos los permite, veremos la segunda. La primera tiene que ver con esto. La primera vez que pudiéramos tener, al menos en el Evangelio de Juan, a Cristo identificándose como yo soy, sin nada más. Él definiéndose a sí mismo bajo esta idea. Yo soy. ¿Saben? Sin decir la luz del mundo o decir yo soy el buen pastor. Nada. Simplemente quiero que entiendan que yo soy. La primera vez la vamos a encontrar en el capítulo 6 de Juan, versículos 16 al 21. Esto está en el marco de un milagro que ya estudiamos hace un par de semanas, los miércoles. Y voy a hacer un pequeño repaso de lo que pasó en este milagro, pero no se acostumbren, vengan los miércoles al estudio bíblico, porque ahí estamos estudiando los milagros de Jesús. Pero en este momento nos vamos a encontrar, después de la alimentación de los 5,000, que el Señor les dice a sus discípulos, pasen al otro lado del lago y del otro lado me van a esperar. Y comienzan los discípulos a emprender ese viaje que iba desde un lado del mar de Galilea hacia el otro, unos 12 kilómetros más o menos de recorrido. Recuerden que entre los discípulos, algunos de ellos eran expertos pescadores y pescaban en la zona del mar de Galilea, así que cruzar de un lado al otro era algo cotidiano para ellos. Lo hacían con regularidad, conocían el lago como ellos solos, eran unos especialistas en eso. Así que la instrucción de pasen de aquí para allá era una instrucción perfectamente cumplible para estos discípulos de Jesús. Versículo 16 de Juan 6, dice así. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero Él les dijo, escuchen bien lo que les dijo, yo soy, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, al lugar que se dirigía. Quiero que vean lo siguiente. ¿Saben? Si me permiten un poco la aclaratoria del contexto. En los otros evangelios podemos ver que comenzaron a cruzar el lago a eso de las 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Apenas comenzaba a anochecer. 6, 7. Y al punto cuando Jesús llegó a la barca, cuando este evento se lleva a cabo, ya estábamos cerca de las 3 de la mañana. Pensemos que eran las 7 cuando se subieron al barco. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 horas después, solo habían logrado avanzar 5 o 6 kilómetros. Es decir, estaban en la mitad del camino. Y no podían hacerlo porque había un viento terrible que les era contrario y estaban luchando contra el viento. Y si vemos los otros evangelios, pudiéramos ver que ya habían perdido toda la esperanza de sobrevivir a la tormenta que estaban enfrentando. Y ciertamente, cuando los expertos pescadores, después de 8 horas de batalla, se rinden y dicen, ¿saben qué? No hay nada que hacer. Vamos a morir. Los que no eran expertos en el asunto de la navegación, pues no tenían opción. Si los expertos se rinden, los que no son expertos saben que la cosa es seria y también se rinden. Y estaban en un punto donde todos se habían rendido, habían perdido la esperanza de vivir. Y en medio de esa circunstancia ven una sombra que se mueve en el mar. El agua está agitada, la tormenta fuerte, seguramente truenos cayendo, y en medio de las olas se ve una figura que está caminando sobre el agua. Y se asustan. En otros pasajes se nos dice, creyeron que era un fantasma. Permítanme venezolizar un poquito eso. Nosotros hubiéramos dicho, señores, ya perdimos la esperanza de vivir, estamos a punto de morir, ¿y saben quién llegó? Aquí en Venezuela le decimos la pelona. Ustedes sabían que iba a decir eso, pero no pensaron que iba a llegar hasta allá. Pues sí, ciertamente ellos
vieron una figura y pensaron que era cualquier cosa. Pero estando en esa situación, el Señor responde y dice, yo soy. ¿Saben? Lo que ellos entendieron fue el mismo que llamó a Moisés. Yo soy. Porque la forma como el Señor construyó esa pequeña frase, yo soy, no es normal. O sea, no es la respuesta, ¿quién eres? ¡Hey, soy yo! No es esa respuesta. El Señor sencillamente les dio calma. Y la forma que usó para darle calma fue decir, yo soy, está aquí con ustedes. ¿Se acuerdan del yo soy de allá? Está aquí con ustedes. Y la siguiente frase es, no tengan miedo. Yo soy, no tengan miedo. Quiero que sepan que los discípulos que eran judíos, entendieron esa manera de responder al Señor como el yo soy del Antiguo Testamento. El Dios de allá está aquí con ustedes. Hermano, y para muestra un botón. Venía caminando sobre el agua. ¿Te queda alguna duda? Vengo caminando sobre el agua. ¿Saben? El Señor se presentó como el gran yo soy. Y ¿saben? Cuando Cristo se presenta como el título del yo soy, a secas, yo soy, en una primera instancia, aquí en lo que estamos leyendo, es una manifestación del Dios eterno que alienta a sus hijos a seguir en medio de las pruebas. Cuando el Señor se presenta como el yo soy, nos está alentando a seguir en medio de las pruebas. Yo soy. No tengan miedo. Recuperen el ánimo. Yo soy. ¿Saben? El judío común, al escuchar esto, asociaba estas palabras inmediatamente con lo que había escuchado que el Señor le dijo a Moisés en la zarza. Tan es así, lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor nos lo permite, que en otra ocasión se lo dice a los líderes religiosos. ¿Saben qué? Ustedes tienen que creer que yo soy. Y agarraron piedras para apedrearlos. ¿Y saben por qué querían apedrear al Señor? Porque entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios. ¿Y por qué se estaba haciendo igual a Dios? Porque usó para sí mismo el nombre yo soy. Al decir yo soy, está diciendo el Dios de Moisés allá, el que se presentó al pueblo de Israel. Así que los discípulos en medio de la tormenta, ¿saben? En este milagro no vemos que el Señor calmó la tormenta. No lo dice el texto. Simplemente nos dice que una vez que Él se sube a la barca llegó a su destino. No dice que la cosa se calmó. Así que en todo este proceso, la tormenta seguía, pero al escuchar yo soy, ellos pensaron en el Dios que tanto aliento dio a los antepasados para que pudieran superar las pruebas. Y quiero simplemente guiarlos un poco. No tienen por qué buscarlos en su Biblia. Si están tomando nota, anoten. Pero quiero darles varios pasajes en los cuales el Señor alentó a los antepasados. Ese yo soy se presentó ante distintas circunstancias y en esas circunstancias le dio aliento a su pueblo para que luchara contra las pruebas. Esto tuvo que haber pasado por la cabeza de esos discípulos que estaban luchando con la tempestad. Josué 1:9. Justo antes de la conquista, Dios se presenta a Josué y le dice, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hermanos, en la tormenta esta gente escucha, yo soy. Y al escuchar yo soy dicen, es el mismo que le dijo a Josué, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. En Josué 11:6, ya la conquista está en pleno y los reinos del norte se reúnen para luchar contra Israel. Y dice el relato que el ejército de estos reinos unidos era tan numeroso como las arenas del mar. Y Josué se atemoriza y el ejército de Israel se llena de miedo porque no tiene manera de luchar contra tantos. Josué 11:6, el Señor le dice esto a Josué. Entonces el Señor dijo a Josué, no le tengas miedo
porque mañana a esta hora yo le daré a muerte a todos ellos delante de Israel. Ustedes por su parte romperán las patas de sus caballos e incendiarán sus carros de guerra. No tengas miedo. Y ellos en la barca, los discípulos, al escuchar yo soy, seguramente le vino a su mente, este es el mismo Dios que derribó a los reinos del norte y le dio la batalla al pueblo de Israel. Pero hay más. Alguno tal vez recordó, 2 de Crónicas 20:15, el rey Josafat, también una colisión de reinos se unieron para luchar contra Judá. Y en 2 de Crónicas 20:15, miren lo que el Señor le dice a Judá a través de un profeta. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen también ustedes, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Se imaginan que después de 7 horas, 8 horas de lucha contra una tormenta que no terminaba de dejarlos pasar? ¿Se imaginan que después de haber luchado tanto que ya los brazos cansados tienden a rendirse, el Señor te diga: soy yo? Quiero que sepas que esa batalla no es tuya, es mía. Déjame pelear. Yo voy a pelear por ti. Si me permiten el fin de la historia de Josafat, el Señor les dijo: vayan cantando y alabando al Señor. Y el Señor confundió al pueblo enemigo, a esta colisión de ejércitos, se mataron entre ellos, y cuando llegaron a la colina, iban a descender al valle donde iba a ser supuestamente la batalla, se consiguieron a todo el mundo muerto. Dios se encargó de ellos. Pero hay más. ¿Saben? En 2 de Crónicas 32:7, el rey Senaquerib de Asiria ya había sitiado Judá y estaba amenazando al rey Ezequías y le dijo: ¿sabes qué? Ni tu Dios podrá defenderte. Arrogante, Senaquerib se paró y dijo: los dioses de las naciones que he conquistado no han podido detenerme. ¿Crees tú que tu Dios podrá defenderte? Y se paró Ezequías, evidentemente mucho más débil que Senaquerib, y con todo su ejército asirio. Ya habían conquistado el reino del norte, ahora venían por el reino del sur. Se levanta Ezequías, rey de Judá, y le dice esto al pueblo de Israel: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestra batalla. Al oír las palabras de Ezequías, el rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. ¿Saben qué pasó? El Señor mandó un ángel, y el ángel acabó con el ejército de Senaquerib. Y Senaquerib se devolvió a su tierra, derrotado. Y dice que entró al templo de sus dioses. Y ahí lo estaban esperando sus hijos, y sus hijos lo mataron. Ni tu Dios te podrá librar. Sí, sí pudo. ¿Saben? Cuando vemos esto, estamos entendiendo que el Dios que se presenta aquí ante los discípulos luchando con la tempestad, como el gran yo soy, es aquel que llenó de aliento en el pasado al pueblo de Israel para que siguiera adelante en medio de la adversidad. Una y otra vez el Señor les dio victoria, una y otra vez. Si pudiéramos pasar aquí horas leyendo pasajes en los cuales el Señor le dio la victoria a su pueblo en medio de momentos difíciles. Ahora están allí en plena lucha. Y en esa lucha el Señor le dice a los discípulos: yo soy, tengan ánimo. ¿Saben, hermanos? Acto seguido, invitan al Señor a subir a la embarcación. Y dice Juan: y la barca llegó a donde iba. Pudo decirle: vamos a abortar la misión, vamos a devolvernos. Estaban en la mitad del camino. Nada, el Señor se subió a la barca y la barca llegó a donde iba. Bueno, te pregunto, en las luchas que tú pudieras tener hoy, pudieras estar tal vez tan cansado como estuvo este grupo de discípulos del Señor, de luchar con una tempestad que no se calmó nunca. Podrías estar en este momento bajando los brazos y diciendo: ¿cómo sigo adelante? He intentado 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Saben? Esto es algo que no he podido superar. Esto es algo que no he podido conquistar. Esto es algo que me supera en número.
Y hoy para ti, la misma voz que se escuchó en medio del mar sigue sonando. Dijimos que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y saben, el Dios que habló a Moisés diciéndoles yo soy. El Dios que habló a sus discípulos diciéndoles yo soy. Es el mismo Dios que habla hoy, 2025, Caracas, con el dólar como está, con los $3 que manejamos ahora. Y si mañana aparece un cuarto, con el mismo cuarto también. ¿Saben? Es el mismo Dios que se para en medio de la tormenta y dice, yo soy. ¿Sabes por qué estás cansado? Porque tienes al yo soy fuera del barco. ¿Sabes por qué no funciona la cosa? Porque el yo soy está fuera del barco. Si estuviera dentro, Él te daría el aliento que necesitas para continuar. Y tu barco llegaría al lugar donde debe llegar. ¿Saben? A veces el lugar donde debe llegar no es el lugar donde queremos que llegue, pero es el lugar donde debes llegar. Y la forma de llegar al lugar donde debes estar, donde debes llegar, es permitiendo que el gran yo soy sea parte de tu viaje. Ahora te invito a hacer algo. La lucha que estás enfrentando, la vas a enfrentar en el nombre de Jesús. La cosa cambia. La cosa cambia. ¿Saben? Es responder como respondió Moisés. Si el problema que tengo ante mí me pregunta qué te envió, qué voy a responder, y el Señor le dijo, le vas a responder, yo soy, te envió. Ahora vas a enfrentar tu misma situación y dirás, no cambia nada. No, sí cambia algo. En vez de enfrentar tu conflicto de la forma que acostumbras a enfrentarlo, la respuesta ahora va a ser esta. Ahora vengo a enfrentarte en el nombre del yo soy. Ayer vine solo, hoy vengo con Cristo. Ayer vine con mis herramientas y con mi capacidad, con mi experticia. Ayer vine yo con mi capacidad de actuar. Hoy vengo en el nombre del Señor. ¿Saben? Estudiando los milagros este miércoles pasado en el estudio bíblico, Pedro le dice al Señor, hablamos de la pesca milagrosa. El Señor le dice a Pedro, Pedro, lleva la embarcación mar adentro y lanza la red. Y Pedro le dice, Señor, habíamos pescado toda la noche, expertos pescadores. Pescamos toda la noche cuando se debe pescar. Pescamos donde se debe pescar y pescamos cómo se debe pescar. Somos expertos y trabajamos duro y no pescamos nada. Y todo pescador experto sabe algo. Hay días malos en los que no se pesca nada. Punto. Y ellos entendieron que ese era un día malo, que no iba a pescarse nada. Y como expertos dijeron, hoy comemos pollo. Pescado no. ¿Saben? El Señor le dice a Pedro, ya ha comenzado el día cuando el pescador ya no pesca porque sabe que no hay peces. Le dice, ve a mar adentro y vuelve a lanzar la red. Y Pedro le responde, Señor, hemos trabajado duro toda la noche. Pero miren la respuesta de Pedro. Pero en tu nombre echaré la red. ¿Se acuerdan del nombre? Dijimos al principio. Habla de la identidad, habla de la autoridad y habla de la naturaleza. Señor, entendiendo quién eres, identidad, en la autoridad que tú representas y porque tú eres Dios, ya voy a echar la red. Hermano, la red se llenó de tantos peces que el barco donde iba comenzó a hundirse y tuvieron que llamar el otro barco que estaba en la orilla para que viniera a asistirlos porque los dos barcos se llenaron y llegaron a la orilla hundiéndose casi. ¿Y de dónde salieron tantos peces? En tu nombre echaré la red. Si la situación que enfrentas ahorita pudiera preguntarte, ¿en nombre de quién vienes? La respuesta debería ser, hoy voy a enfrentarte de una forma distinta. Yo soy, me mandó. Vengo en su nombre. Vengo en su autoridad. Y vengo entendiendo la naturaleza de aquel que está conmigo. ¿Qué tal si estamos de pie? Vamos a orar.
¿Saben? Cuando Cristo se presenta a sí mismo como yo soy, a secas, simplemente, se presenta y le dice a sus discípulos, yo soy. Él se está identificando a sí mismo con un nombre que representa a Dios. Imposible leer la Biblia y conseguirnos con el Cristo de la Biblia y no llegar a esta conclusión. Cristo es Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento que se presentó a Moisés, el Dios que abrió el mar en dos, el Dios que mandó al pueblo de Israel una columna de nube que representaba su presencia para que el sol del desierto no los quemara y pudieran caminar con la sombra que él mismo generaba. El Dios que en la noche mandaba una columna de fuego para que les calentara y les iluminara. Ese mismo Dios es el Dios que dice, yo soy. Sigo siendo yo. Sigo siendo. No enfrentes tus problemas, dejando al Señor por fuera. Porque el poder de Dios de ayer es el mismo poder de hoy y será el mismo poder por los siglos de los siglos. Señor, gracias por presentarte ante nosotros. Y gracias por mostrarnos tu identidad, tu autoridad y tu naturaleza. No solo queremos seguir a un Cristo que hemos escuchado de Él y que hemos conocido porque el ambiente en el que crecimos nos presentó a cierto Cristo. Queremos conocer al Cristo de la Biblia. Que el Cristo de la Biblia se presenta como una autoridad absoluta, como Dios que está por encima de todas las cosas. Un Dios que trasciende nuestra capacidad hasta de pensar. Nos cuesta pensar plenamente en tu condición infinita, en tus atributos eternos. Pero aun cuando trasciendes, también eres un Dios perfectamente cercano, que llegas a nosotros y nos alientas a seguir adelante en medio de la adversidad. Eres el Dios que cuando enfrentamos una situación difícil, te acercas a nosotros y nos dices, yo soy, no tengas miedo, recupera el ánimo. Eres el Dios que nos asegura que cuando está en nuestra barca, nos llevas a un lugar seguro. Señor, ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti, para la honra y la gloria de tu nombre. Queremos pedirte que podamos descansar en ese gran yo soy. Gracias por estar presente en nuestras dificultades. Ayúdanos a entender la profunda necesidad que tenemos de hacerte subir a nuestra barca para que podamos llegar al lugar donde debemos ir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.